Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Tú estás un día en Roma, otro día aquí, otro día en Roma. A ver, déjame recordar, el martes estabas en España, el miércoles ya estaba en Roma, este Sí. fin de semana estás aquí. Bueno, sí. Y mañana lunes estás otra vez trabajando. Te hemos sacado de Roma, obviamente. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho en venir. Paloma, entre compañeros hay ciertas cosas que pueden preguntarse y decirse, supongo, ¿no? Por ejemplo, yo he leído en un periódico unas declaraciones tuyas, que supongo que las hacías con sentido del humor, que algunas personas al verte daban la impresión como si vieran algo místico, sagrado, una imagen o algo así. Bueno, sí, es verdad. Pero yo creo que es que como desde el primer momento que anuncié por televisión que ya habemos Papa, y siempre he seguido hasta este último viaje y luego la vuelta otra vez a Roma con el Papa, pues no sé, la gente quizá me identifica con que yo sé muchas cosas del Papa, con que yo poco menos que hablo todos los días con el Santo Padre a ver qué va a hacer o me va a contar a mí las cosas. Entonces hay dentro de eso pues gente que quiere mucho al Papa y que cree que diciéndomelo a mí pues lo voy a transmitir mejor, ¿no? Pero si hablas con el Papa, alguna vez. Sí. ¿Alguna vez? Pero... ¿Es verdad que en el viaje de vuelta desde Santiago a Roma, de alguna manera hablaste con él? No, en el viaje de Roma a España. En el viaje de vuelta el Papa no salió porque se puso malo el cardenal secretario de Estado, el cardenal Casaroli, le dio provisto un corte de digestión bastante fuerte y entonces hubo que llamar, estaba el doctor Buzzonetti precisamente con nosotros y le llamaron de urgencia, corrieron la cortinilla esa que nos separa a los distintos departamentos del avión, ¿no? Donde nosotros los periodistas vamos en la cola. Y entonces, pues claro, 2 horas de viaje tampoco da mucho tiempo. El Papa, además, cuando reza siempre, está rezando muchísimo, reza el breviario, medita. Entonces, terminó de rezar y de meditar y ya había pasado mucho tiempo. Empezó la cena y a la cena había invitado al embajador de España, de la Santa Sede, y la cena, pues claro, empezaron a hablar de esos comentarios sobre todo este viaje maravilloso de España y en esto se pone malo el cardenal Casaroli. Corren la cortina y ahí nos quedamos todos. Entonces empezaron todos a decir que el Papa se ha sentido mal, es que el cansancio ha podido con él, incluso el día siguiente creo que hubo periódicos que decían que el Papa estaba malo. Cierto. La verdad es que el Papa era el que mejor estaba de todos los que estábamos en el avión, tanto que salió muy tranquilo en Champino y se despidió de todos y sobre todo de los monseñores que le acompañaban en el avión diciéndole, bueno, y descansando, trabajando. Mañana otra vez a trabajar en el Vaticano. Gracias de nuevo por estar aquí y por el esfuerzo que has hecho en ir, venir. Y ahora, con tu permiso, voy a dirigirme a la audiencia de este programa. Tengo que informarles, advertirles, anunciarles que este programa, su turno de esta noche, no va a tener su formato habitual. Pero a partir de aquí sí vamos a abrirlo como en cada noche de domingo solemos. Bueno, aquí estamos, este es su turno. Les dije que no tenía el formato habitual y es rigurosamente cierto. Hemos utilizado esta vez algo que ya utilizamos en una ocasión, una mesa redonda, en vez de esas tradicionales 2 partes que constituyen, digamos, la esencia de la tramoya de nuestro programa. ¿Por qué la mesa redonda? Bueno, porque el tema de esta noche no nos parece que sea un tema como para poner a un bando que defiende una postura, a otro bando que defiende a otra postura. El tema de esta noche, bajo el título genérico de Testigos de un viaje, es el viaje de su santidad, el reciente viaje de su santidad a España. La importancia de ese viaje está establecida. Por supuesto, nosotros no vamos a entrar esta noche en las proyecciones de esa importancia, en sus repercusiones sociológicas, religiosas, etc. No, ha sido intención nuestra de reunir a una serie de personas que de una forma u otra han sido o testigos directos de la organización y del viaje o bien protagonistas de esa organización y ese viaje, para contarles a ustedes a través de ellos las cosas que quizá no se pudieron contar
durante el viaje, eso que Azorín llamaba los primores de lo vulgar, es decir, lo que hay detrás de lo que se ve en primer plano. Que el viaje ha despertado una pasión masiva en España, creo que es evidente. Se habla de 20 millones de personas viendo los programas en directo en televisión, pero llevando eso a un dato muy pequeñito, yo quisiera que nuestro compañero realizador, si es posible, nos ofreciera una panorámica del estudio, porque vean ustedes que incluso cuando hemos dicho que esta noche en un programa de urgencia íbamos a hablar del viaje del Papa, pues nuestros invitados, a los cuales les agradecemos profundamente la asistencia, han superado todas nuestras posibilidades de lugar. Algunos están incómodos, yo ruego que nos perdonen, pero estamos agradecidos que estén aquí. Les voy a presentar ahora a las personas que hemos reunido en torno a nuestra mesa redonda. Vamos a ver, de señorita a señorita. Pilar Urbano, periodista. En los periódicos hemos visto una fotografía muy curiosa. Esa fotografía en la cual Pilar Urbano, periodista de ABC, está, creo que está en genuflexión y con una pluma. ¿Tienes esa fotografía por ahí? Lo tengo aquí. Déjanos ver esa fotografía. Como te conozco, sabía que la ibas a lo conocías. Con permiso, se quedó justamente en el centro de la mesa. ¿Podemos? Esta es la fotografía. Ay, caray. Esta es la fotografía que apareció en los periódicos. Aquí vemos a Pilar que le ofrece la pluma al Papa, ¿no es cierto? Sí, se la ofrezco para que me la bendiga. El Papa y esa es la pluma, esa es justamente esa es la pluma. Una pregunta, Pilar. Hemos visto que el Papa con frecuencia se acercaba a la gente pues, no sé, a besar la mano, a saludarle, y él sacaba, había alguien al lado con una bandeja o algo así, y que sacaba unas cositas y las daba. ¿Qué daba? Bueno, en ocasiones daba rosarios y en ocasiones daba, a nosotros, a los periodistas, nos dio unos llaveros con medalla conmemorativa del... Si puedes, tírala, que procuraré cazarla en el aire. Bueno, pues esto es lo que quizá han visto ustedes varias veces, que había alguien con una bandeja y que el Papa entregaba dentro de una cajita, supongo. Y ahí está en el lema de esa medalla, en la inscripción, pone la razón de su visita, o sea, que lo pone como peregrino apostólico a España, en la otra parte, en la otra cara. Esta es la otra cara, esta es la de aquí, esta es la de aquí. La efigie del Padre. Pilar, su medalla, no nos quedaremos con ella. Ánimo. Ahí está. Pasemos a este lado de la mesa. Don Antonio López es director técnico de Televisión Española. Bueno, es el hombre que de pronto dicen, bueno, su santidad viene a España en tal fecha, va a visitar tantos sitios, va a ver talos actos y esos actos van a ser retransmitidos. Entonces, él, supongo, yo no entiendo muy bien cómo trabajas o cómo trabajáis, Antonio, pero supongo que en una gran mesa, con un gran mapa, empiezas a desplegar. Que televisión estos días ha sido el centro de las miradas del país, creo que también es obvio, y no se me acusará de triunfalismo, supongo, si digo que televisión ha funcionado, pues ha funcionado a tope estos días y que ha ofrecido todos y cada acto de los que ha protagonizado. Fue muy difícil, realmente, con ese mapa por delante. No, ya nos vamos acostumbrando. El problema es que ya la televisión de este año va siendo una suma de acontecimientos excepcionales, de manera que ya empezamos a acostumbrarnos a que lo excepcional sea lo cotidiano ya. Bueno, este año, desde el punto de vista técnico, habéis tenido 3 o 4 mundiales, elecciones... Una sucesión permanente de acontecimientos excepcionales. Pero no es exactamente como tú lo describes, es decir, no es que un buen día un director decide empezar a poner en marcha un programa. Normalmente detrás de todo esto hay siempre un equipo y no estrictamente una dirección, sino una coordinación de un buen equipo. Yo diría que el equipo de Televisión Española, el equipo coordinador del viaje, lo ha hecho bien, con independencia de que la dirección haya sido mía o no. Creo que sería exactamente igual si la dirección no fuera mía. Y no digo ya el equipo que ha coordinado el viaje, sino todo el personal de Televisión Española. Yo comentaba hace un rato que el personal de Televisión Española es excepcional para los acontecimientos importantes y a lo mejor no le gusta tanto los acontecimientos diarios, el resolver cada día el último programa del último rincón del panel de audiencia. Pero en los acontecimientos extraordinarios es indudable que el personal de Televisión Española se vuelca en el asunto y hace de eso una aventura y le da un carácter épico al asunto y suele funcionar. Que estamos siempre propicios al triple salto mortal, pero que el paso a paso... Sí, lo que pasa es que el triple salto mortal se hace fácil porque en general el personal, insisto, de Televisión Española es frente al triple salto mortal
frente al que se siente motivado. Mi gran problema, y yo diría que el problema de cualquier directivo, a lo mejor no solo de esta empresa, sino de cualquier otra, es cuando no hay que hacer ningún salto mortal, sino que hay que entrar a las 10 de la mañana, salir a las 6 de la tarde, hacer un programa aburrido. Ese es el gran problema. Los programas excepcionales empiezan a ser ya, bueno, una cosa que el personal de televisión sabe hacer muy bien. Entonces, lo que no se puede es imputar a un buen equipo directivo. Yo creo que es un buen colectivo de gente trabajando. Supongo que el resto de nuestros invitados me va a perdonar si públicamente a todos vosotros, la parte técnica que intervino el 28 de octubre por la noche, os felicito y os felicitamos la parte, digamos, periodística, porque realmente si aquella noche funcionó, fue gracias en gran parte, mucha parte, que todo aquello técnicamente funcionó. Y conviene dignum et justum est, por seguir Paloma, ¿verdad?, que se diga públicamente. Continuemos entonces. De este lado, don José María Javier, que ha seguido el viaje, es otro testigo directo, que ha seguido el viaje, bueno, ustedes lo han visto además en las cámaras de televisión, pero lo ha seguido también para el periódico Ya. José María, que tú te defines normalmente como un pobre cura, ¿verdad? Tú sabes, eres del sur. Pero ¿cómo ha resuelto un pobre cura, entre comillas, lo pongo entre comillas, el problema diario de tener que trabajar todos los días y en las condiciones que había que trabajar siguiendo un viaje como el del Papa? No ha sido fácil, pero era apasionante, Jesús. Para mí la presencia en televisión ha constituido una experiencia maravillosa, porque el ver a esta tropa que estaba explicándonos antes nuestro amigo, que desde fuera parece una casa de locos y desde dentro uno comprueba que lo es. Es verdad. Pero, sí, es una casa de locos prodigiosa, donde se trabaja muchísimo, con una categoría profesional impresionante, con un desprendimiento, porque claro, el tema tiene muchas connotaciones. Hay personas que se sentían aludidas en sus criterios religiosos y les importa. Otras, en cambio, pues no se sentían, y han trabajado todos con ese sentido profesional, de respeto, de entrega, de autenticidad, que resulta una maravilla, y salen las cosas. Ellos siempre dicen, igual no sale, y luego resulta que sale siempre. Por eso es asombroso. Pero desde el punto de vista informativo, no solo por televisión, sino por el periódico, era apasionante, Jesús, porque planteaba la vida una serie de interrogantes periodísticos de primera categoría. A mí, como sacerdote, le tiene que interesar qué va a ocurrir en España ahora mismo, metiéndonos el Papa aquí. Estamos viviendo unas circunstancias concretas, específicas, pero desde el punto de vista periodístico, ¿se puede crear hoy en España una relación cordial con un tipo como el Papa y lo que él representa? Una España que está muy entretenida con sus problemas internos. Estamos todos muy pendientes de mirar nuestras cosas, y un poco hemos perdido aquel aliento universal de otras oportunidades históricas. Entonces, introducir aquí un señor que, no solo por el tirón espiritual, sino por el tirón universal que representa, que nos va a hablar de Europa, de la marcha del mundo, del mundo que hay que construir y del siglo que viene. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los españoles? Van a conectar con este señor, que además ofrecía pues una estampa también un poco lejana, estando tan cerca y discutida. ¿Qué iba a ocurrir con ese tirón? Para mí este asunto ha sido realmente Tengo una atractivo. pregunta para ti, mientras que tú no lo notas, pues te están arreglando el micrófono por detrás. Es decir, para después, relacionado con el hecho de ser alguien sacerdote y periodista al mismo tiempo. Señor de Apóstol, don Luis Apóstol, director general de, quisiera citar exactamente, es decir, director de Asuntos Eclesiásticos. No. Ah, me equivoqué. Le cambiaron Religiosos. la etiqueta hace 4 o 5 años. Ah, sí. ¿Y qué diferencia puede haber entre asuntos eclesiásticos y asuntos religiosos? Pues una diferencia interesante. Es decir, el mundo eclesiástico es, digamos, un mundo administrativo de una sola iglesia, y en cambio el mundo religioso nos pertenece a todos, ampara a todos. Ajá. Pero ese cambio no es nuevo, ya se hizo hace 5 o 6 años. Aquí creo que no me voy a equivocar, señor Apóstol, porque usted ha sido, si me equivoco va a ser grave, pero en fin, usted ha sido coordinador general del Gobierno para el viaje de su santidad. Sí. Ah, menos mal. Correcto. Bien, la pregunta inicial. Fueron muy duras, aunque le pongamos comillas al término duras, las negociaciones, conversaciones, etcétera, entre el Gobierno y el Vaticano para fijar y ajustar y decidir el viaje del Papa. Sí. ¿Hubo mucho tiro y afloja? Evidente. A Entonces, lo largo de meses. Ahora bien, la dureza, vamos a ver cómo la ponemos entre unas comillas muy especiales.
Si quiere lo cambiamos por trabajosas en vez de... Sí, Cambiemos, trabajosas, es decir, trabajosas. laboriosas, detenidas, a menudo muy sofisticadas, sobre todo hasta que se estableció, digamos, el natural deslinde de campos. Que, por ejemplo, el natural deslinde de campos se explicitó en la cuestión del dinero y en la cuestión de los presupuestos. Como imagino que todo el mundo va a preguntar por eso, vamos a ver cuál ha sido el punto de partida del gobierno y, digamos, la tesis que yo presenté al gobierno y que el gobierno aceptó. La visita del Papa, digamos que origina tres fuentes o tres rúbricas de gastos. Primera, el propio Papa como huésped oficial del Reino de España. Por consiguiente, su seguridad, su transporte, su asistencia médica en toda eventualidad y en todo momento eran evidentes obligaciones del Estado respecto a ese huésped. Segundo, obligaciones del Estado respecto a sus propios ciudadanos. Es decir, los millones de ciudadanos españoles que en uso legítimo su libertad religiosa querían ver al Papa, evidentemente tenían derecho a exigir del Estado que se les facilitase ese cumplimiento, un deseo religioso. Y de ahí vienen los enormes gastos en carreteras, aparcamientos, Cruz Roja, protección civil, más servicios policíacos, etcétera, etcétera. Que ha sido también un renglón importante, pero que, digamos, no es imputable a lo que es, digamos, la persona y el séquito. Y un tercer renglón de gastos, que son los que podemos llamar los litúrgicos o religiosos. Es decir, el Estado no tenía por qué pagar el altar o pagar la megafonía. Eso nos correspondía pagarlas a los ciudadanos que nos sintamos católicos y que creamos que es nuestra obligación de atender al culto y a la liturgia en las ceremonias del Papa o a la conferencia episcopal que debía canalizar. Y una vez que se llegó a clarificar esto, que creo por otra parte que es una postura muy razonable por parte del Estado y por parte de la conferencia episcopal, pues las cosas empezaron a rodar mejor. Y a rodar mejor porque había, digamos, unos carriles absolutamente tranquilos y absolutamente definidos. Y en lo que ha habido que trabajar enormemente es ya en lo que pudiésemos llamar el minutaje y el ajuste. Por ejemplo, yo he hecho 2 veces el viaje del Papa y el padre Tucci, que ha sido por la parte vaticana el gerente del viaje, lo ha hecho conmigo. De tal manera que los 7.300 kilómetros que hemos recorrido en el viaje, en las semanas anteriores no los habíamos hecho el padre Tucci y yo, con ayudantes como José María, por ejemplo, para cuestiones de seguridad, Enrique Gómez Palmero para las cuestiones médicas, y ahí ya íbamos con un reloj poco más o menos como ese, prácticamente ensayando lo que iba a ser el itinerario, es decir, por qué puerta iba a entrar, por qué puerta iba a salir, cuántas escaleras había, cuánto iba a durar la liturgia. Y esto pues no fue un trabajo que, digamos, contencioso, sino un trabajo de engarce, es decir, él no tenía interés en que saliese bien la cosa y yo interés en que saliese mal. Vamos a poner un ejemplo concreto por aquello de que el ejemplo concreto. El único momento mío de angustia, por razón del tiempo, fue Toledo. Y voy a explicar por qué. ¿Qué pasó en Toledo? Voy a explicar por qué. De Toledo se iba en helicóptero a Segovia. En Segovia se aterrizaba en el parking de la Seguridad Social, que es una helizona absolutamente de emergencia. Pero en esas helizonas de emergencia se tiene que aterrizar con luz de día. De tal manera que si los actos de Toledo se comían el tiempo, el acto de Segovia simplemente no se podría celebrar. Es decir, no se podría atrasar 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. Simplemente no se podría celebrar. Y entonces se me hacía muy cuesta arriba, que porque un acto en Toledo, pues interesantísimo, brillante, realmente muy asistido de público, porque ese acto quedase muy bien y fuese, digamos, produciendo colas en Segovia, que eran otros ciudadanos que para mí también tenían todo el respeto de llevarles al Papa, que era mi obligación, pues se pudiesen quedar sin el Papa. Pero llegaron. Entonces sí, llegaron después de algunos dolores de cabeza que tuve yo y algunas discusiones un poco duras. ¿Ha habido en algún momento del viaje, y ya paso a
nuestro último en orden de intervención, no por supuesto en orden, en cualquier otro orden. Pero hubo algún momento en que esas discusiones duras fueron acaloradas entre representantes de una y otra parte. No. El padre Tucci y yo establecimos un mecanismo de entendimiento, porque los dos somos esencialmente pacíficos. De tal manera que el mecanismo que establecimos era, se llegaba a un acto, es decir, a un sitio donde se iba a celebrar el acto. Y digamos que cada uno comprobaba su distrito. Él se iba a ver a sus curas y canónigos, y yo me iba a ver pues, al teniente coronel de la policía, el comisario superior, el puesto de mando, donde estaban las emisoras de todas las radios de Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, y a veces hasta había un teléfono. Y cuando aquello ya veíamos que ese acto había empezado a rodar perfectamente... Se pasaban ustedes al siguiente. Ese acto ya para nosotros carecía por completo de interés. Y lo que solíamos hacer, pues era a ver quién nos daba un cafelito, entonces nos sentábamos, sacamos el papel, el reloj, y se hacía el ajuste. Ha iniciado usted una pregunta que yo no olvidaré, señor Apóstol. Usted ha hablado de presupuestos, luego le voy a preguntar cuánto ha costado todo eso. Y no se lo voy a decir porque no lo sé. Pero yo se lo preguntaré en cualquier caso. Se sabrá. En cualquier caso. Señor Rodríguez, es comisario del Cuerpo Superior de Policía, jefe de sección de planificación y ordenación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Usted me corrige, sí, realmente, no lo digo con exactitud. Y su puesto dentro del viaje papal ha sido coordinador del órgano conjunto central de seguridad para el viaje de su santidad. Como un profesional de la seguridad, señor Rodríguez, ¿qué sudores le entran a usted o a sus compañeros cuando hay un millón más, o 1,5 millones, 2 millones, hay quien dice, de personas en torno a una persona a la cual ustedes tienen que proteger, cuya seguridad tienen más o menos que garantizar? ¿Qué sudores fríos le entran a ustedes mientras dura ese acto con 1 millón de personas alrededor? Yo pienso que realmente, igual que comentaba compañero de televisión, llevamos un año tan profundamente movido y tan profundamente preocupados precisamente por acontecimientos de masas, de grandes masas, fundamentalmente, como es lógico, los mundiales, que realmente, no digo yo que no sea preocupante, en cualquier momento puede preocupar, y a mí personalmente creo que además incluso en todo el dispositivo global de seguridad, uno de los puntos que considerábamos lógicamente de mayor peligro eran estos grandes movimientos de masas. Pero realmente tampoco es que fuera como un punto, digamos, excesivamente relevante. Lo es indudablemente, el movimiento de grandes masas es problemático siempre, lo es para nosotros, lo es para Protección Civil, lo es para cualquier persona o cualquier organismo que tenga intervención en estos temas. Y, bueno, pues se contemplaba, repito, como un punto más en el dispositivo global de seguridad, pero, indudablemente, repito, con cierto relieve. Pero, vamos, sin tampoco grandes sudores, no lo sabía. Bien, ya les conocen a todos ustedes, cada uno ha hecho su exposición. Y vayamos al punto exacto de lo periodístico. ¿Cuántos periodistas han pedido credenciales para seguir este viaje del Papa? Y se lo pregunto al señor Martín Aguado, que el cargo para el viaje ha sido director de la Oficina de Información del Viaje del Papa. 2.600 periodistas y unos 500 y pico medios, incluyendo periódicos, emisoras y cadenas de televisión de todo el mundo. Entre esos 2.000 y pico, ¿incluye usted los extranjeros también? Sí, sí. Bueno, usted tiene experiencia de este tipo de cosas. ¿Son los periodistas normales que vienen a un centro de noticias normalmente? Es decir, ¿el número de 2.000 y pico periodistas es normal o ha notado usted en los viajes del Papa, por ejemplo, que usted conoce? Yo no he asistido a ningún viaje del Papa. Paloma sí ha hecho, me parece que con el Papa, los diversos viajes, pero creo que aquí se han superado la cifra de periodistas que han seguido el viaje del Papa. Yo voy a hacer una serie de preguntas y naturalmente cada uno dice lo que quiere. Le ruego que sean breves, puesto que ya hemos hecho la exposición inicial. Salud del Papa. Salud del Papa. En algún momento del viaje, es decir, se han dicho tantas cosas, es decir, que realmente estaba muy cansado, que sentía grandes dolores, bueno, por las repercusiones de su atentado, vamos, y de la operación posterior, que realmente en este viaje pues quizá fue menos vivaz de lo que él, como producto del cansancio. Creo que Pilar Urbano decía hace un momento que en Granada, quizá concretamente, estuvieron a punto de hacerlo. Tú decías antes... No, yo no, lo he dicho como un rumor, hablando de la salud. Sí. ¿Existía el rumor de que le iban a hacer una transfusión en Granada? Yo eso lo desmiento. Sí. Bien. Luis. Yo he hecho el viaje junto al equipo médico de alerta para su santidad, que tenía
en el avión prácticamente una UBI móvil, en el helicóptero el 03, que es el que he viajado personalmente con los médicos. En la caravana he ido yo inmediatamente detrás de la ambulancia de servicio al Papa y en ningún momento han sido requeridos por el Papa los servicios de los médicos. O sea, en ningún momento ha habido En ningún momento. Busonetti, pues creo que le ha dado su propio doctor, pero vamos, del orden de alguna aspirina o alguna cosa de esas. Yo creo que le dan Alto ahí. La única opción. Y por eso salió una noticia equivocada de que, en fin, no pudo estar. El único miembro del séquito atendido por el equipo médico fue en Ávila el maestro de ceremonia John McGee, que tuvo una lipotimia un poco complicada, hasta tal punto que hubo que llevarlo a la UBI de la Seguridad Social de Ávila, que estaba absolutamente preparado. ¿Y en cuanto a los dolores? Yo creo que puede que algún momento tenga ese cansancio, que le duela algo, pero vamos, tiene una capacidad de soportar el dolor tan grande el Papa que no se entera nadie. Hasta el punto que cuando le hacían las curas tan dolorosas, cuando estaba en el Policlínico Gemelli, eran dolorosísimas, dichas por el médico, y una vez le dijo: Santo Padre, le tiene que doler mucho. Y contestó el Papa, dice: no, porque lo hacen ustedes tan bien que no puedo quejarme. O sea, que realmente tiene una capacidad de aguantar el dolor que nadie lo puede notar. O sea, si sufre, no lo sabemos. Y se le notó en los últimos días, sobre todo el viaje, más cansado que lo normal. Bueno, estaba tan contento, se le veía tan feliz, que realmente en el viaje de vuelta, que era, digamos, donde podía haber dicho, ahora voy a descansar, no descansó, era el que estaba mejor de todos. A mí una vez también en un viaje que estábamos todos rotos, vino y me dijo: pero qué cansada estás. Y yo pensé, digo, pues si tengo yo que estar la mitad de cansada, ¿no? O sea que no, realmente, y bajó del avión feliz, porque estaba feliz, de verdad. Yo le he visto pocas veces al Papa tan contento después de un viaje como en España, y bajaba esas escalerillas del avión en Champino, pues como un chico de 20 años, como si viniera divinamente, mejor que todos nosotros. Antes, perdona Luz, antes de hacer la pausa que hacemos a la mitad del programa, yo quisiera, entre las personas que han podido seguir más de cerca este tema de lo feliz, es decir, de lo feliz, es decir, si han recogido testimonios, es decir, de que al final del viaje, efectivamente, ese testimonio de felicidad, por ejemplo, usted lo ha podido, dentro del ámbito periodístico. Sí, por los compañeros de prensa, especialmente los especialistas vaticanistas que seguían el viaje desde el centro de prensa en el Palacio de Congresos y Exposiciones montado por la Secretaría de Estado para la Información, ellos hacían las observaciones de cómo el Papa se encontraba feliz, incluso hacían comparación con su estancia en Brasil, que fue también otro de los viajes más fabulosos del Papa, ¿no? Entonces, incluso tengo testimonios de algunos que se sentían impresionados ellos mismos personalmente, porque nosotros los periodistas nos cuesta mucho participar en el acontecimiento que estamos presenciando y narrando para los demás, es decir, meterse en esa intimidad, es decir, de lo que estaba el Papa expresando. Yo sé que algún periodista, y además agnóstico, le ha hecho mella en su interior. Somos testigos de... Muy rápidamente, Pilar, ¿tienes algún testimonio? Creo que quieren aplaudir. Muchas gracias, por supuesto. Bien, el tema este del cansancio y de la felicidad, yo he podido ver, cotejando, aunque no es comparable, los viajes electorales de líderes muy recientes, además he tenido que empalmarlos con el viaje del Papa, y yo soy cronista política. He visto que normalmente el líder tomaba la fuerza de la convocatoria de la multitud, de la asistencia de la multitud. De ahí sacaba la fuerza del Papa, por el contrario, un hombre muy volcado en la gente, lumen gentium, auténticamente, y sin embargo le he visto en 3 ocasiones distintas, habrán sido más, yo he sido testigo de 3, cómo sacaba la fuerza de su interioridad en momentos, en instantes de oración a solas. Ahí le he visto. Pilar, Paloma dice, Ahora, eso sí. Es auténtico, o sea, el Papa tiene una interioridad, un misticismo, una cosa impresionante. Y además puedo decir 2 frases que me han dicho el fotógrafo del Papa al bajar del avión, dice: España le ha llegado al alma.
Perdón, querido realizador, sé que voy con 1 o 2 minutos de retraso sobre la pausa, pero quisiera terminar la ronda de lo que digamos el cansancio y la felicidad. Son 30 segundos. Señor Apostol, ¿tiene testimonio de que el Papa al final del viaje... Pero no era al final del viaje, dependía de las etapas. De forma que ha habido algunos días en que eran 3 vuelos y realmente esos días le han afectado mucho. Eso en cuanto al por cansancio. Ejemplo, el cansancio, puramente cansancio, el cansancio físico, la extenuación. Por ejemplo, el viaje a Montserrat fue dramático para cualquiera, porque fue en primer lugar volar 1 hora y cuarto en un helicóptero absolutamente zarandeado por el temporal, en que el general Eiroa, que mandaba eso, se acercó hasta el Bruc a ver si había un simple agujero por el que colar al Papa a Montserrat. No lo había. Y entonces desde allí hubo que bajar al Prat, en el aeropuerto. Y en el aeropuerto cambiar a una caravana de emergencia rápida que lo subiese a Montserrat. Último turno de esta primera parte. Yo Lo más me rápido, quedé muy Javier. inquieto con la cuestión del cansancio y la felicidad. Esta mañana he hablado con los secretarios de su santidad porque llamó al Vaticano, quería saber qué le pasaba, para traer aquí su testimonio. Me han dicho, está recuperado por completo, cosa que a mí me llama la atención porque se fue seriamente cansado, a causa de esa felicidad. Él hace un resumen diciendo, el viaje de España me ha impresionado porque ha resultado tan profundo como el de Polonia y tan hermoso como el de México. Está absolutamente bien. Con algún minuto de retraso, obviamente, llegamos ahora a la pausa para la publicidad. Volvemos. Pasado el Ecuador de la publicidad, aquí estamos de nuevo en su turno. Señor López, esa audiencia de 20 millones que se ha dicho que han seguido la retransmisión en directo del viaje del Papa, ¿se puede considerar un récord? ¿Tiene usted noticias? Dentro de la Audiencia Nacional, probablemente. Lo que es sin duda un récord lo es el que yo creo que ninguna persona en este país se ha dirigido a un colectivo tan amplio entre televidentes y presentes en los actos. Nunca. Yo creo, pero vamos, no soy ningún experto en temas de audiencia, vamos, creo que la audiencia ha sido indudablemente importante. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado el Papa y su entorno, su circunstancia, en pantalla? Bueno, si no me he equivocado en unos cálculos previos al programa que he hecho, el resultado total de los tiempos, tanto directos como resúmenes posteriores a los actos, hechos en primera cadena, ha sido de 57 horas 46 minutos. En segunda cadena, del orden de 10 horas, un resumen diario de 1 hora. De estos tiempos directos, dentro o fuera de las horas habituales de programación, porque saben ustedes que se han dado muchas horas fuera de la programación habitual, en las mañanas, directos han sido 52 horas 20 minutos. Y el resto, del orden de 5 horas 25 minutos, lo han sido en resúmenes, sin contar, insisto, segunda cadena, que tiene 10 horas aparte. Aparte de esto están los resúmenes que se hacían a diario en cada telediario y en los programas regionales. Señor Rodríguez, hemos visto alguna vez que los agentes que estaban, más o menos separando a las gentes del lugar donde se encontraba el Papa, a veces difícilmente contenían a las personas. Concretamente, frente a la Nunciatura se veía muchas veces que intentaban romper la barrera. Se supone, en principio, que esas personas intentan romper la barrera, es decir, por un acto de afecto, es decir, porque quieren aproximarse. Y algunas veces hemos visto que alguna de esas personas lo ha conseguido y en un momento alguien los ha apartado y los ha devuelto al redil, por decir así. A pesar de que la generación del movimiento se supone que es de afecto. Es decir, ¿en algún momento han estado ustedes preocupados
No, pienso que realmente una preocupación en este sentido no la ha habido. Es inevitable que entre una multitud tan inmensa y a pesar de, pues como le decía, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, fundamentalmente Policía Nacional en la Anunciatura, por ejemplo, que ha sido una de las estampas que más veces se ha repetido, es muy difícil realmente sujetar una avalancha humana que realmente se siente pues, conmovida ante la presencia de su santidad, y lo es fundamentalmente además en algunos casos. Era curioso, por ejemplo, la salida del coche, la entrada en algún lugar concreto, una catedral y demás, es el momento quizá de mayor emoción, sobre todo la llegada de su santidad, incluso la partida, pero más quizás la llegada. De cualquiera de las formas, en la inmensa mayoría de los casos se habían previsto vallas que han dado un resultado francamente bueno. Existía, por supuesto, la Policía Nacional, como hemos visto, y luego una serie de círculos concéntricos, con lo cual era realmente difícil poder llegar a su santidad, a menos de que su santidad se acercara al público, que este sí que fue un factor que se tuvo en cuenta en la confección del dispositivo. O sea, lógicamente, la presencia de su santidad en España no es la presencia normal de un jefe de Estado, es un jefe de Estado, pero con unas connotaciones muy especiales y con una misión que viene a cumplir especialísima. Entonces no se le puede impedir, por medidas y motivos de seguridad, impedirle que cumpla esa misión. Si bien es cierto que las medidas de seguridad hay que tomarlas de cualquiera de las formas, a veces comprendiendo que son un tanto molestas. La seguridad siempre es algo molesta. La verdad es que nos estamos haciendo ya un poquito a la mentalización de que estas medidas de seguridad en bien de todos, porque a nadie está de servicio agradablemente, me refiero agradablemente por gusto, sino porque entendemos que debe de darse. El público en general se está mentalizando mucho en este tema. A pesar de todo, vuelvo a repetir, las medidas son siempre un poquito molestas, condicionan un poco la actuación de estas personas, pero con motivo del viaje del Papa la verdad es que se le ha dejado prácticamente en una libertad, si no absoluta, casi absoluta. El Papa se ha acercado al público cuando lo ha parecido bien. Por seguir la dirección de la mesa, Pilar, las facilidades que vosotros habéis tenido en este viaje para cumplir vuestro cometido periodístico han sido grandes. Nosotros os han mantenido los según periodistas. Sí, en una especie de... Bueno, íbamos como una especie de tropa ovejera, donde, lo siento, pero los únicos que tenían privilegio de fila cero era Televisión Española. Yo lo comprendo, porque la audiencia era mayor. Pero ahí hemos tenido que jugar a la picaresca de cada quien. Yo, desde luego, para mí era inédito el tema de seguir un viaje pontificio. Cada quien ha tenido que inventarse una serie de astucias para poder obtener la exclusiva, ponerse en un lugar determinado donde no hubiese nadie. No ha sido ¿Alguien ha obtenido una exclusiva? Una exclusiva. Yo creo que sí, que cada uno, que muchos otros periodistas que hemos ido han tenido su pequeño rinconcito, su párrafo, su visión especial. Yo, desde luego, he tenido algunos momentos que no han visto otros. Creo que el Papa, en su multifacies de hombre, como decíamos antes, volcaba a la muchedumbre, que eso es lo que todo el mundo veía, y de hombre metido en Dios, de hombre del que siempre se estaba esperando un gesto que no hacía. Pero el Papa, en su multifacies humana y como jefe de Estado y como cabeza visible de Cristo en la tierra, ha dado una serie de ángulos y grandes angulares a los observadores, a los periodistas, para que cada cual tuviese su exclusiva, su primicia. Entonces, todo depende del color y de los ojos con los que se viese. Y ahí se podía jugar a la calidad, a lo sublime o a lo entrañable o a lo humano. Por ejemplo, yo te diría que puede ser noticia exclusiva acercarse a medio metro de su santidad burlando todas esas vainas y querer ver cómo es su mirada y descubrir que su mirada es mirada fría y cálida de pescador que va de lo lejano a lo íntimo, o ver que su mirada está aguada, acuosa, con lágrimas de emoción, pues ante la festivalada aquella del Bernabéu. ¿Ha llorado alguna vez? Yo lo he visto 3 veces llorar. 3 veces. Habrá llorado más veces. Visto 3. Sí, Quería decir una cosa Por supuesto. respecto al privilegio de Televisión Española. La puntada era inevitable. A Pilar, el Papa le ha bendecido una pluma estilográfica. A nosotros nos hubiera tenido que bendecir del orden de 17 camiones. A ver si lo has puesto. Más de 80 cámaras. Entonces era difícil realmente moverse con una cámara encima, con una grúa, con un camión. Entonces, algún tipo de previsión más que de privilegio, porque nosotros entramos en contacto ya con Radio Vaticana en el mes de julio para ir preparando nuestra tarea, algún tipo de facilidad teníamos que tener para mover toda esta ingente masa de cosas que hay que mover para seguir un viaje. La verdad es que no más facilidad que vosotros tenía Radio Vaticano, porque estos llegaban los últimos con su emblemita y colocaban el micro. Paloma, yo he tenido un privilegio también, porque cuando
cuando estábamos en el avión del Papa viniendo de Roma a Madrid, el Papa me llamó para Televisión Española. Y entonces fue cuando yo hablé y le dije, Santo Padre, ya, teníamos tanta ilusión todos esperándole, por fin, le he preguntado tantas veces cuándo viene a España y ya viene, verá qué pueblo. Y me contestó, lo sé que es un gran pueblo. En ese momento miró, estaba rezando el breviario, miró al suelo, ¿no?, a través de la ventanilla del avión, como queriendo abrazar, con esa mirada que decía Pilar, como queriendo abrazar a toda España. Y en ese momento aparecieron los dos aviones, los dos reactores que nos hicieron escolta hasta llegar a Madrid, y el Papa, los dos pilotos miraban al Santo Padre y decían, nos vamos a dar una muy gorda, porque ¿por qué no miran enfrente, no? Y yo decía, ay, ver si les bendice y se van para adelante, porque es que esto es horrible, ¿no? Yo estaba viendo tan cerca de la cola, ¿no? Y entonces el Papa les miró, les bendijo, y entonces aquellos dos pilotos ya miraban para adelante y ya seguimos al avión, tranquilo. Pero me dijo eso, dice, lo sé que es un gran pueblo. Señor Apóstol, es su turno, además. En la trastienda con televisión sí ha habido algún problema. Realmente el único importante fue el helicóptero sobre el Bernabéu, porque armaba tal escándalo. Es decir, yo me imaginaba al cámara del helicóptero que quisiese tomar eso, pero armaba tal jaleo y se inducían los micrófonos ese ruido que el Papa dijo que no empezaba la misa hasta que no se llevase el helicóptero. Y entonces la cosa se demoró más porque el helicóptero no tenía, digamos, línea o orden de navegación directa con televisión, sino con la Torre Barajas. Y entonces hubo que hacer ahí una especie de triángulo de comunicación para decirle al helicóptero, retírese ya. Y después llegamos al acuerdo con el helicóptero de televisión que sobrevolase las zonas, pero que en el momento ya de iniciarse la liturgia, si cuando el Papa empezaba en el nombre del Padre, que se le avisaba de radio por el problema del ruido. Cualquier cosa. De modo que no todo han sido privilegios para televisión. Uno tiene que estar de la parte en que normalmente está, claro. Y he de decir que los helicópteros en ese tipo de cosas son normales y fundamentales ya en cualquier transmisión y en cualquier parte del mundo. Había momentos que no había otra manera de seguir al Papa en desplazamientos que con el helicóptero y la moto. No teníamos otra vía. Pero si no había problema, es decir, era cuando iba a empezar la liturgia, Eso es razonable. el ruido del helicóptero era tan ensordecedor que realmente, porque el Papa tiene la costumbre que cuando no se le va a oír, se calla, punto. Lo cual me sugiere una de las preguntas que yo tenía. Que como complemento a la Adelante, cobertura informativa, creo que es importante, ya que he tenido la dirección de la Oficina de Información, creo que la cobertura informativa ha ido de menos a más. Es decir, que nosotros habíamos previsto que los periodistas, fundamentalmente los fotógrafos, tuvieran sitios acotados en cada lugar. Para esto estuvimos colaborando con los delegados diocesanos de prensa de cada diócesis y en cierto modo sí se habían acotado estos lugares, pero cuando llegaba el pool de periodistas, constituido por 80 periodistas, de los cuales la mayoría eran fotógrafos, resulta que ya las tribunas acotadas estaban, los públicos había avanzado sobre ellas y estaban ocupadas, ¿no? De todos modos, ya y otro aspecto también que les ha impedido a los fotógrafos trabajar bien ha sido las medidas de seguridad. Es decir, que, como decía, que son siempre molestas, pero es decir, ha habido excesiva protección, lo cual está bien, pero para el fotógrafo de prensa le ha costado captar la imagen. Evidentemente este programa no puede perder, por mucho que cambie de formato, es decir, su esencia. Y veo que se levantan las manos muy rápido. ¿Usted cree que las medidas de seguridad han sido excesivas? No, pienso que realmente no han sido excesivas. Hay que tener en cuenta, indudablemente, que el Papa venía aquí como jefe de Estado y, por lo tanto, a nivel de Estado se le debería dar una protección. El dispositivo que se confeccionó se basó en gran parte, bueno, por lo menos en cuanto a líneas generales, en cuanto a su filosofía, digamos, en el dispositivo que se había establecido como motivo de los mundiales y que fue, francamente, bien aceptado, bien recibido y dio un resultado positivo, igual que lo ha dado este, y yo creo que realmente en ningún momento se abusó de las medidas de seguridad. Señor Apóstol, que levantó la mano. Yo he tenido permanentemente, como parte de mis deberes, pues que arbitrar estos conflictos. Es decir, hasta qué punto seguridad, hasta qué punto información. Y en los casos de duda, a pesar de pertenecer yo al mundo informativo, me he inclinado a rajatabla y corriendo todas las impopularidades a que haya lugar a favor de la seguridad. Es decir,
mi obligación y la obligación del Estado era devolver al Papa incólume y feliz a Roma, y por 10 o 12 fotografías más no nos íbamos a enfadar nadie. Además estamos acostumbrados, en Nigeria nos echaban los caballos y los perros a los periodistas, o sea que aquí hemos estado la mar de bien. José María, algo no hemos visto durante el viaje del Papa. Yo quisiera seguir la ronda de preguntas, les ruego que sean lo más rápidos en las respuestas. Algo no hemos visto, es decir, cuando entraba en la Anunciatura ya no veíamos nada más. Cuéntanos, ¿cómo era el sistema normal de sus comidas? Es un hombre curioso. Le obligan, sobre todo después del atentado. Evidentemente se le nota, hablábamos antes, ha perdido algo de aquel esplendor físico. Todos le conocimos antes del atentado y claro, nos parece más fatigado, más cansado, porque se le nota el trauma sufrido en las intervenciones. Entonces ha tenido que aceptar unas rigurosísimas disposiciones que hacen que no se puede mover como él quiere. Le obligan a mínimos descansos, que son muy cortos, pero a rajatabla, y que él acepta. Descansar un poco después de comer a unas horas determinadas, tomar alguna cosa rápida. Luego consume sus tiempos en una conversación grata, agradable, no solo con la gente que le acompaña, sino si tiene oportunidad de alguien que ha entrado por cualquier motivo. Y tercero, querido Jesús, reza. Es que es un hombre rezador, es que se pasa la vida rezando. Es que es asombroso, ¿no? Yo conté el hecho aquel de las 3 misas del día de los difuntos. Sí, lo recuerdo. Que dijo las 3 lo misas. recuerdo. Pero aquí comía solo, por ejemplo, cuando cenaba. ¿Cenaba solo? No siempre, no. Normalmente, muy pocas veces cena solo, ¿eh? Normalmente con sus íntimos. Y luego tiene esa especie de ángel de la guarda polaco, así un poco serio, con cara de niño bueno que va con él siempre y que manda en el Papa, que es don Estanislao. No le suelta ni a la hora de cenar ni a ninguna. ¿Cuántas horas ha venido a dormir en España, más o menos? Pocas, y esto se le notaba. Es decir, ha habido muchas noches que se ha acostado él ya a las 11, a las 12, alguna noche a la 1. Hay que tener en cuenta que él llevaba todo el trámite del día, pero que del Vaticano le pasan todos los días, por ejemplo, la situación oriental. O sea que lo que llamamos la maquinaria del Vaticano seguía funcionando aquí, o sea, tenía línea directa para... Entonces, pocas veces habrá acostado él antes entre las 12 y la 1, y normalmente consiguen que esté en la cama hasta las 6, 6 y media, si no hay alguna guitarra debajo de la ventana. Paloma, le hemos oído y le hemos visto leer en un español espléndido, pero la pregunta, bueno, yo creo que no la hemos... verdaderamente habla español. ¿Cómo eran esos textos? ¿Le escribían un español fonético para que lo pronunciase? ¿Entendía todo lo que le decían? Bueno, el profesor de español es Monseñor Santos Abril. Y cuando yo le vi la primera vez al Papa, eran 4 o 5 días después de haber sido elegido Papa, le dije, Santidad, va a aprender el español, y dijo, se lo he prometido a los cardenales y lo voy a aprender. Y cuando llegó a México ya empezaba, con la Z a la andaluza, porque se le atravesaba, según me decía Monseñor Santos Abril, y entonces fue cuando yo le pregunté en México, ¿está muy contento, Santo Padre? Y me contestó, estoy muy contento. Entonces estábamos todavía con un español así un poco, ahora lo habla, bueno, lo lee perfectamente, con un tono, subiendo la voz donde tiene que subirla, bajándola, o sea, una verdadera maravilla. Para mucha gente que habla en público, yo creo que debería hablar como habla el Papa. Y entonces, ¿qué habla? ¿Qué entiende todo? Pues se le atraviesan algunas palabras. Por ejemplo, preguntó a 2 carteles, preguntó a Monseñor Martínez Omalo, que es la mano derecha del Papa, es riojano, y le preguntó que por favor le tradujera 2 cosas que no entendía. Una era en Granada, que creo que decía Juan Pablo II, olé, viva la madre que te trajo al mundo. Y claro, no entendía mucho, ¿no? Las palabras las sabía, pero no las hilaba, ¿no? Y la otra, que creo que tuvo bastante trabajo en la traducción, fue lo de, no sé si fue en Galicia, Juan Pablo II, pillo, nos has metido en el bolsillo. Entonces, claro, en polaco eso no se entendía mucho, ¿no? Y en italiano tampoco, entonces pero por lo otro habla perfectamente y ya no habla ni siquiera con la Z andaluza. Antonio, ¿cuántas personas, desde el punto de vista de televisión? Y si me refiero a televisión, no ignoro que la cobertura ha sido importante en todos los medios, pero este tipo de actos parece que están hechos de alguna manera para televisión, ¿no? Para la retransmisión en directo. ¿Cuántas personas habéis trabajado? Esto habría que distinguir entre personas de televisión española que han estado directamente implicadas en el asunto. Yo calculo, de mi área exclusivamente, son 420 y tantas.
pero ha habido de otras áreas de producción, realización y demás. Yo calculo que la cifra rondará las 600 personas en televisión española. Luego están seguidores de televisiones de todo el mundo. Hemos tenido toda una serie de conexiones unilaterales y multilaterales. Dábamos un resumen diario para Eurovisión que había sido pedido por una serie de países europeos, concretamente Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, Francia y me parece que Austria también había pedido. Y luego hemos dado toda una serie de unilaterales en las que unilaterales son conexiones entre una televisión y un destino en otra televisión en un país extranjero. Hemos dado más de 100 unilaterales, que no los hemos dado solo nosotros, sino los que trabajaban personal de las propias televisiones que hacían los unilaterales. ¿Ha habido algún momento, y eso los que trabajamos en medios de alguna manera dinámicos y muy técnicos, pues hay momentos que cruzan los dedos? Es decir, ¿ha habido algún momento, es decir, cuando has tenido que cruzar los dedos porque has dicho esto no va a salir? Bueno, a mí de este viaje me gusta un hecho que he comentado previamente, y es que hay cosas que no trascienden al exterior, pero ha habido muy pocos hechos imprevistos en el viaje. Es decir, una de mis satisfacciones en el viaje es que el equipo que ha trabajado en esto había previsto prácticamente todas las posibles eventualidades, excepto el tiempo. En Montserrat lo pasamos mal. El viento racheado metió agua dentro de los equipos, no había manera de controlar eso y empezaron a caer cámaras y a fallar cámaras. Teníamos miedo, afortunadamente no se ha planteado con gravedad. Desde luego en Montserrat ha habido algún fallo de cámaras. En Loyola el viento era tan brutal que nos desorientaba los enlaces, las parábolas que colocamos para llevar la señal de un punto a otro. Paelleras en el argot. Y estaban los técnicos agarrados a las parábolas. Tuvimos un corte de 25 segundos, me parece que tengo por aquí anotado, como consecuencia de ese viento que nos descolocaba todo. Y creo que luego no ha habido más que el temor permanente a las posibles alteraciones de ruta. Es decir, cuando empezaron las lluvias, pues ya pensábamos si el helicóptero, porque me habían prevenido de otras televisiones que habían hecho previamente viajes del Papa, me habían prevenido que uno de los grandes problemas eran las rutas alternativas. Es decir, cuando el Papa no puede tomar su ruta habitual y te tienen que preparar un tren especial o te tienen que preparar pues, un vehículo especial. Entonces tú tenías preparados, o el equipo tenía preparados una serie de medios para seguir el Papa de una determinada manera. Y como no es la pluma, el problema es que hay que mover un camión, 25 personas, es imposible. Entonces le teníamos miedo a los recorridos alternativos. Afortunadamente solo se han planteado en Barcelona, me parece recordar, y también teníamos miedo a los retrasos y no han sido numerosos. O sea, no hemos pasado excesivos malos ratos en este viaje. Señor Martín Aguado, no es una pregunta directamente relacionada con lo que ha hecho durante el viaje del Papa, que ha sido la cuestión informativa a la prensa, pero sí, de alguna manera, y de mucha manera, ha estado dentro del trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a ver, cuando los mundiales, y no es que yo pretenda comparar los viajes, ni mucho menos, pero sí supimos que todo el mundo quería tener, o que toda ciudad quería tener, pues un campo de fútbol donde se celebrase uno de los partidos del mundial, y hubo sus más y sus menos hasta lograr acomodar esas 24 sedes y demás. ¿Usted tiene referencia directa por trabajar, o haber trabajado dentro de la Conferencia Episcopal, y quizá el señor Apóstol también la tenga, de si ha habido este tira y afloja de ciudades que querían tener, el señor Javier le dice que él también, que querían tener al Papa? Dice más, bueno, yo creo que aquí, porque el viaje ya estaba programado hace más de un año y cuando hubo problemas fue cuando el anuncio de las elecciones anticipadas. Entonces, en aquel momento hubo manifestación de algunos obispos, incluso del cardenal de Barcelona, cardenal Giovanni, que se manifestaba a favor de acortar la visita, cosa que la Conferencia Episcopal mantuvo en su plenitud. Realmente, y en esto he oído tanto a don Fernando Sebastián, secretario de la Conferencia Episcopal, como a la Comisión Episcopal que ha trabajado, que no ha habido susceptibilidades ni ha habido esas presiones. Se ha procurado que el Papa estuviese a unos 150 kilómetros o 200 de cada ciudad, con objeto de que pudiesen asistir todos. Sí ha habido algunos casos, Aguado, y es lógico, claro. A mí me llamaron a la televisión de Oviedo, de Asturias, que siendo el arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Oviedo, pues el hombre, claro, aceptando el qué, pues un criterio colectivo de la conferencia. Es lógico que por el hecho de ser el de Oviedo no puede poner inevitablemente por encima de todo, pero han ocurrido cosas muy curiosas y hemos de comprenderlas todos. Somos casi 40 millones de españoles en muy pocos días, no hay más remedio. El Papa tiene una sensibilidad tan cuidadosa, tan fina para estas cosas, que Monseñor Martínez Somalo es riojano. El viaje del Papa, hasta cierto punto, se puede decir que ha sido también el viaje de Martínez Somalo, que ha sido el español más cercano a él, y además en la cúspide de la Organización Vaticana. Entonces, el Papa
las vísperas de venir, le dijo a Monseñor Martínez Somalo: yo quiero ir a Logroño, porque Logroño es el pueblo de Martínez Somalo. Dijo: santidad, no, yo quiero ir a Logroño. Dijo: santidad, no puede ser, pero usted tiene que llevarme, es su pueblo. Dice: por eso, claro, hay que comprenderlo. Dice: si yo llevo a su santidad a Logroño, entonces ocurre que yo estoy sirviéndome del Papa en lugar de ser yo un servidor del Papa. Es lo que le ha ocurrido al señor arzobispo de Oviedo también al hacer esa entrega. Es imposible, no puede llegar atrás. Bueno, ahora, perdona, sí, pero ya le hizo un regalo, porque entre todas las vírgenes que nombró 7, nombró a la de Valvanera. Bueno, ahora sí que ya no puedo pedir muchos permisos para que me prolonguen el programa. De ninguna manera tengo que ajustarme al tiempo establecido. Entonces quisiera dos cosas. Primero, hacer una pregunta al señor Apóstol, que está pendiente, y se la voy a hacer. Una pregunta a quien me la quiera contestar, y después una muy rápida a todos ustedes. Lo hacemos en 3 minutos, a ver si es posible. La pregunta es, señor Apóstol, ¿cuánto ha costado el viaje del Papa? Quiero decir que hay entre el público hay un señor que se llama don Alejandro Cisneros, que es magistrado, y que él, al oír hablar de este tema, me pasa una nota diciendo que le gustaría matizar que los gastos de los que se ha hablado son una inversión fructífera. Siento no poder, señor Cisneros, no tengo tiempo, pero le traslado la pregunta al señor Apóstol. ¿Cuánto ha costado el viaje del Papa? No lo sé. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero es bastante... ¿2.000 millones? Menos. Menos. ¿1.000 millones? Por ahí. Por ahí. Entre 1.000 y 2.000 millones. Más cerca de los 1.000, creo. Bien. Más cerca. Ha contestado usted a su saber y entender. La otra pregunta. Al Papa se le han dado de todo. Es decir, o sea que bueno, regalos y imágenes y otras cosas que no son imágenes, sino... A eso te contesto yo. Conteste. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con eso? Es decir... Eso te contesto yo. El Papa se ha dejado todo aquí, excepto los vasos sagrados, todo lo que era para iglesias necesitadas y el cheque del donativo del Domum, que iba a hacerlo llegar a las misiones. Pero ha dejado hasta incluso, pues eso, antes le preguntaba yo a Paloma unos gemelos que unas chicas le regalaron con desprendimiento de sus sortijas y pendientes, con el escudo pontificio, también un díptico, cosas ya más entrañables, un díptico de esmalte y plata con la imagen de la Czestochowa y la de su madre, Emilia, que le gustó mucho, también lo ha dejado. O sea, todo eso se ha quedado. Todo eso se ha quedado aquí. Hasta la cesta punto y el capote. Pero se ha quedado en... Se ha quedado aquí. Se ha quedado. Se ha quedado. Señor Rodríguez, ¿ha venido alguien de la seguridad papal a este viaje? Es decir, ¿ha habido policías vaticanos en este viaje? Sí, aparte de Monseñor Tucci, que realmente, digamos, por parte vaticana, aparte de coordinador, era un hombre que además yo quiero hacer mención de él especial porque es un hombre que entiende mucho de medidas de seguridad. La prueba es que en alguna de las intentos de avalancha del público con ánimo de acercarse a su santidad, el padre Tucci ha cogido en alguno de los casos a un crío y simplemente por el hecho de coger el crío y presentárselo al Santo Padre, este público se ha sentido ya desfogado, digamos, y ha renunciado a seguir... ¿Y estos policías vaticanos son agentes normales? No, este es un jesuita, el padre Tucci no es policía. Luego ha traído sus policías, que el ángel tutelar del Papa es Camilo Chivín, que es el hombre que va siempre con pelo blanco, pero esta vez ha querido hacer un regalo a España, digamos, en cierto modo, hacer una cosa bonita. Siempre lleva 2 guardias suizos y siempre son 2 oficiales. Esta vez ha traído un guardia raso, pero este guardia raso, que es de la Guardia Suiza, es hijo de españoles. No lo ha traído. Bien. Ahora la pregunta rápida, la misma para todos. Les ruego que la contestación sea lo más rápida y sintética posible. Empezamos por José María. La pregunta es, ¿cuándo a las 10 y no sé cuánto de la noche, o 9 y no sé cuándo, es decir, el avión despega? Bueno, Paloma va dentro del avión, pero en fin. Díganme, cada uno de ustedes, de acuerdo no con sus personas o su intimidad, sino por el trabajo realizado, cuál fue su primer pensamiento. Es decir, cuando el avión se marcha, la visita ha terminado, no ha ocurrido nada imprevisto. Díganme, cada uno de ustedes, qué le cruza por la mente. Señor Javier. Nos ha dejado un testimonio de bondad, nos ha hecho más buenos. Señor Apóstol. Para mí, la enorme alegría española de ver que el Estado ha funcionado muy bien. El Estado. Pilar. El cristianismo ha empezado a ser adulto y universal, como decía antes Javier, después de la visita del Papa. Ya no vamos a necesitar el paraguas del proteccionismo y del paternalismo oficial. La conciencia, las exigencias de la fe, nos las podemos defender ya nosotros. Nos ha dado armas y bagaje. Señor Rodríguez.
Yo quiero decir que en aquel momento, que por cierto me encontraba absolutamente solo en la oficina, realmente quise escuchar el suspiro de 68.500 profesionales de la seguridad, de los 3 cuerpos de la seguridad del Estado, que habíamos trabajado directamente con todo entusiasmo y con toda la ilusión en el viaje de su santidad. Señor Martín Aguado. Es trasladar a la Conferencia Episcopal Española, que creo que ha estado a la altura del acontecimiento, todas las felicitaciones que nos llegaron desde el punto de vista de la cobertura informativa. Antonio López. Bueno, yo sentí una cierta tranquilidad porque se habían acabado ya los acontecimientos excepcionales y en el terreno personal una sensación de agradecimiento hacia un equipo profesional que yo entendí que se había comportado dignamente. Yo, Paloma, voy a decir lo último, que si quieren ustedes invitaciones para este programa, escriban por favor al apartado de correos 150176 de Madrid, 150176. La última palabra y el último turno es tuyo. Por favor, di lo que sentiste. Para ti tal vez sería cuando llegaste a tu casa a Roma esa noche y despide el programa. Tú lo sabes hacer muy bien, te vi unas noches y esas Yo cosas. iba en el avión, he hecho todos los viajes del Papa, tenía miedo de cómo iba a responder España. Cuando íbamos a Madrid, el Papa dijo, es un gran pueblo, lo sé. Cuando volvíamos, habíamos demostrado que era un superpueblo. Buenas noches y muchas gracias a todos.